Hola, ¿qué hay? Ya estamos aquí de nuevo. Hoy os voy a relatar un poco lo que me ocurrió una vez que estuve en Inglaterra con 18 años. Empiezo diciendo lo que me ocurrió cuando me enrolé en la RAF, en la Real Fuerza del Aire inglesa. Pues bien, en el centro de reclutamiento nos dieron dos uniformes grises, uno para diario y otro para salir, camisas y corbata negra. Enseguida nos trasladaron a Compton Basset, sitio donde debíamos aprender la instrucción y a manejar un fusil. Los 2 meses siguientes fueron sin duda los más miserables de mi vida. No entendía la mitad de las instrucciones que vociferaban el sargento y el cabo, y tenía que estar atenta a lo que hacían los demás para intentar hacer lo mismo que ellos. Durante una semana tuvimos que hacer trabajos varios, como ayudar en la cocina, servir de mensajero. En una ocasión el cabo me llevó a un edificio y me metió en un cuarto pequeño y me ordenó que esperara allí. Me dijo algo que no terminé de entender, y pronto me encontré sentado en una silla mirando las paredes, sin saber lo que se suponía que yo tenía que hacer allí. Después de 2 horas, las cuales pasé por toda clase de tormentos, intentando adivinar lo que yo hacía en aquel lugar, alguien entró en mi cuartito, me agarró una carpeta con documentos y me dio unas instrucciones de las que lo único que saqué en claro era que se suponía que tenía que llevar esos documentos a algún sitio. Los sudores que pasé aquel día son inenarrables. Afortunadamente, en la carpeta estaba escrito el nombre de un alto mando, por lo que logré pasar la prueba a base de preguntar a unos y a otros dónde estaba aquel señor. Comparado con aquel horrible día, el ayudar en la cocina al día siguiente fue para mí un relax, a pesar de que tuve que lavar todas las enormes perolas en las cuales se cocinaba. Y hablando de cocina y comida, debo reconocer que, acostumbrado a oír a la gente de España quejarse siempre del rancho que se come en los cuarteles españoles, la comida en Inglaterra era para mí todo un lujo. Había varias selecciones y pasábamos con nuestros platos por un self-service cogiendo lo que queríamos. Podíamos beber té, café en abundancia, todo lo que queríamos. Como ya he mencionado, después de 2 meses de aprender a desfilar, marchar, disparar, etc., consideraron que ya no éramos tan inútiles como cuando habíamos entrado, y después de una especie de jura de la bandera, nos dieron el título de soldados rasos. Ya no éramos reclutas. Mi siguiente destino fue Winslow, cerca de Manchester. En este sitio estuve 5 meses aprendiendo a ser radiotelegrafista. Lo primero que tuvimos que memorizar fue el código Morse. La clase la componíamos 25 alumnos y todos nos esforzamos al máximo para aprender aquellos sonidos que se convertían en letras. El instructor ofreció como premio un paquete de tabaco para el primero que consiguiera coger 18 palabras por minuto, que era el mínimo exigido. 3 meses nos costó alcanzar aquel nivel, y yo tuve la suerte de ganar el primer premio. A partir de ahí, formamos equipos de 2. Cada equipo era una estación diferente. Nos transmitíamos mensajes los unos a los otros. Un chico indio que se llamaba Ansley y yo formamos equipo, y también ganamos el pequeño campeonato que se celebró al final, obteniendo como premio, como no, otro paquete de tabaco cada uno. Y hablando de premios, no debo olvidarme de mencionar la carrera de cross que se celebró en el campo. Tomamos parte más de 100 soldados. Yo no había corrido desde mis tiempos de colegial, pero sin embargo tampoco los demás estaban muy en forma, porque al final me vi sprintando con otro al que dejé atrás en los últimos metros. Los 5 meses de entrenamiento se pasaron rápidamente, y como flamantes radiotelegrafistas nos dieron destino. Ya había solicitado ser enviado a Gibraltar, o bien a Alemania, o a cualquier base del Reino Unido, pero me mandaron al sitio que no quería nadie, el Aden, en Libia. Según pude enterarme, el Aden era una base militar, un pequeño aeropuerto británico en Libia. Estaba situado en medio del desierto, a 20 millas de Tobruk, que era un pequeñísimo pueblo costero con un puñado de casas y varios cientos de chabolas, en las que malvivían unos 2000 árabes. No obstante,
antes de enviarnos a nuestros diferentes destinos, el único que iba a El Aden era yo. Nos dieron un mes de permiso. Un mes daba mucho de sí, y yo me vine a España con el recuerdo todavía en mi mente de aquella jovencita de 15 años tan agradable que había conocido en pasajes. No habíamos tenido ningún contacto desde entonces, aparte de la postal que le envié desde Casablanca, y sentía algo más que curiosidad por saber cómo me recibiría. Me encontré a mis padres bien. Mi padre daba clase de inglés en diferentes colegios, así como en casa. Mi madre todavía cosía, pero sin la presión de tener que ganarse la vida haciéndolo. Había pasado ya la época de las vacas flacas. Mi padre se había comprado una Vespa y también tenía un pequeño coche utilitario que usaba para trasladarse de un colegio a otro o para hacer excursiones con mi madre. Debo recordar que mis padres eran todavía jóvenes, tenían unos 50 años cuando ocurría todo esto. Cuando llegué de vacaciones, me recibieron como un hijo pródigo, máxime después de conocer las aventuras por las cuales había pasado recientemente en mis andaduras por la marina mercante. Mi padre me dejó su moto, con lo que tuve cierta movilidad. Lo primero que hice fue ir a casa de Elvira. Su tía se quedó bastante sorprendida al verme, pero no puso ninguna pega por mi presencia allí y me facilitó la dirección del comercio donde trabajaba su sobrina de San Sebastián. Aparqué mi moto, o la de mi padre, cerca de la calle Usandizao y esperé pacientemente a que Elvira saliera de su trabajo. No podría asegurar si se alegró o no de verme, pero al menos me permitió que le acompañara a su casa en mi flamante Vespa. Quedamos para el día siguiente, y luego al otro, y al otro. Durante todo el mes estuvimos recorriendo todos los pueblecitos de Guipúzcoa, dando comienzo a lo que sería, a partir de ahí, un romance por correspondencia. Efectivamente, creo que aquel mes echamos los cimientos de un amor que no ha dejado de crecer durante los últimos 50 años. La despedida fue triste, claro está, pero se mezclaba con la esperanza de un futuro en común, que aunque en aquel momento nos parecía muy lejano, visto desde la perspectiva actual, no era sino un pequeño suspiro. Sabíamos que transcurriría por lo menos un año sin vernos, lo cual, para dos enamorados, es un tiempo larguísimo. Crucé el puente internacional y tomé el tren en Gaya para París. Poco después estaba en Londres. Había dejado mi uniforme en casa, con mi petate en casa de Leslie. Así que allá me cambié, me convertí nuevamente en soldado y ya de uniforme fui a la base militar, desde la que con un poco de suerte cogería un avión que me llevaría de nuevo a mi destino. No tardó un viejo Hastings es un avión, en llevarme a Malta, donde estuve 4 días esperando algún transporte para el Aden. Por fin llegó un Lancaster, más viejo que el Hastings todavía, que me llevó al lugar donde debería pasar los próximos 2 años y medio. Pero esos 2 años y medio son otra historia, que tendré mucho gusto en seguiros contando, quizá la próxima semana. Y recordemos que estoy en Facebook, que podéis encontrar muchas cosas interesantes en mi página web, también en Facebook. Y como no, si queréis charlar un rato conmigo por teléfono, estoy a vuestra disposición en el 943 642834. Nada más, hasta la próxima.